¿Por qué Donald Trump insiste en acercarse a Vladimir Putin? ¿Es solo admiración por un autócrata o hay algo más estratégico detrás de esta polémica relación? Esto es lo que todos se preguntan, pero pocos responden más allá de una cuestión moral. Si no es fácil resumir el contexto internacional en que Donald Trump defiende dictadores porque es un autócrata más y todas esas definiciones subjetivas impregnadísimas de ideologismo. Y esto es un problema porque pocos dejan de lado el parámetro moral para analizar la cuestión internacional en un marco de concreta realidad política. Y esto es fundamental, porque la política es esencialmente un juego de intereses continuos y no una perspectiva moral. Por eso, en el video de hoy vamos más allá de los juicios morales para descubrir los intereses geopolíticos que Washington analiza en silencio y sobre todo ver cuál es la lectura que realiza el mandatario estadounidense para buscar a toda costa la paz en Ucrania. Además, ¿qué rol cumple China en todo este contexto internacional? Por eso, sin dar más vueltas, comencemos. La irrupción de China en el mundo. China resulta una preocupación de orden prioritario para Estados Unidos. Desde las reformas de Xi Jinping se ha transformado de un país empobrecido y rural a ser la actual superpotencia económica y centro manufacturero en el mundo. Si bien todavía la distancia entre Estados Unidos y China es importante, en medio siglo el país asiático experimentó un avance sin precedentes. Y esta preocupación es concreta, ya que solamente en fuerza laboral China triplica la población estadounidense, generando aumentos considerables en la productividad cada vez que hay un avance tecnológico o un salto cualitativo en la tecnificación productiva de las empresas. En materia tecnológica y económica es un país a la vanguardia. Si bien el PIB de ambas naciones todavía los separa unos 10 billones de dólares, siendo unos 28 billones para los norteamericanos y unos 18 billones para los asiáticos, estos no dejan de ser el seguidor más cercano y con muchísima diferencia con respecto al tercero. Inclusive, la mayoría de las proyecciones económicas sobre las economías de los países colocan a China como la principal potencia para el año 2050, superando a su par norteamericano. Por tal motivo, en Washington, desde hace tiempo, vienen configurando la política exterior del país en función al desarrollo y al avance del país asiático. Y es que la lupa de la Casa Blanca deposita su mirada sobre los informes alarmantes que comunican la amenaza latente que se están volviendo a su hegemonía reinante. La cuestión militar. Si bien, como hemos comentado, el avance económico de la República Democrática de China ha sido monstruoso en la última mitad del siglo, hablar de economía en realidad es un eufemismo para presentar el real método de resolución de problemas de las potencias mundiales. Y es que no cabe duda que el poder real de los Estados-nación tiene como instancia previa la diplomacia, pero el decisor final a todos los conflictos coyunturales será siempre la suficiencia de proyectar la capacidad de destrucción que poseen los armamentos de las naciones bajo cualquier circunstancia y en cualquier región del mundo. En otras palabras, la capacidad de destrucción que tengan los ejércitos. Estados Unidos, con 12 portaaviones de guerra listos y operativos para demostrar la capacidad de transportar un combate a cualquier parte del mundo, es la máxima expresión de esto. En consonancia al desarrollo económico, China ha incrementado su capacidad de combate a niveles también considerables, ya sea marina, fuerza aérea o ejército. Estos han demostrado aptitud para producir su propio armamento a escala y con suficiencia tecnológica. Y esto es lo que atañe al video. El rol de Rusia en el desarrollo militar chino. La historia de estos vecinos es larga y con diversas oscilaciones, pasando de periodos de amistad y enemistad. Por eso, para ponernos un poco en contexto, hagamos un brevísimo repaso. Consumada la Revolución China en 1949, los primeros acuerdos de cooperación militar se basaban en que las Fuerzas Armadas chinas hiciesen copias del armamento ruso bajo permiso. Por ejemplo, el fusil de asalto chino tipo 56 respecto al AK-47 ruso, el tanque tipo 59 respecto del T-54A o el avión caza Chengdu J-7 con el MiG-21. Sin embargo, la ruptura sino-soviética, que es el nombre que recibió la crisis en las relaciones entre la República Popular de China y la Unión Soviética, congeló dicha cooperación llevándola hasta niveles prácticamente nulos. Esta ruptura comenzó a finales de la década de 1950 y se intensificó durante la siguiente década, experimentando su momento de mayor tensión durante el conflicto militar vivido en marzo de 1969, que tuvo miles de muertos en ambos bandos. No obstante, tras la muerte de Mao en 1976 y la disolución de la Unión Soviética en 1991, ambas naciones experimentaron diversos cambios de rumbo,
dejando de lado la disputa ideológica y abriendo una nueva etapa de cooperación. Esta vuelta a la cooperación se materializó, por ejemplo, en 1998, cuando el gobierno de Rusia, trabajando como intermediario del ucraniano, autorizó la venta por unos $20 millones a un consorcio de China llamado Agencia de Viajes Shanlot, el portaaviones Liaoning 16, el cual en la Armada China presta servicio para la capacitación e instrucción de sus tripulantes. Esta venta fue un gran avance, ya que permitió que China tuviera acceso directo a la ingeniería de un portaaviones, sentando las bases, pero sobre todo la memoria industrial para desarrollos posteriores. Y esto va a ser importante tenerlo en cuenta, ya que lo retomaremos más adelante. Volviendo al tema, esta modificación en las relaciones entre China y Rusia se materializó en el año 2001, cuando ambas naciones firmaron un tratado de buena vecindad y cooperación amistosa. Este tratado fue el puntapié inicial para consolidar las buenas relaciones entre ambos países, evidenciando el beneficio recíproco que conllevaba el mencionado pacto. Rusia llegó a ese tratado empujado por la necesidad de conseguir recursos de capital, buscando constituir el equilibrio económico necesario desde la mencionada disolución de la Unión Soviética. En ese sentido, las inversiones chinas como capital extranjero dinamizaron la economía rusa, que se encontraba por demás dañada. Por su parte, China llegó a ese pacto con un crecimiento económico consolidado, donde se acercaba a las potencias económicas de aquel tiempo, como Reino Unido, Francia y Alemania, evidenciando que era solamente una cuestión de tiempo para superarlas. No obstante, ese potencial económico que se presentaba a comienzos del milenio no se trasladaba en materia militar, y esto generaba fastidio en la dirigencia del Partido Comunista Chino. Es que, en promedio, China se encontraba casi en la misma sintonía que el resto de las potencias militares en cuanto a la relación gasto en defensa con su Producto Bruto Interno, es decir, el PBI. Sin embargo, el armamento chino queda obsoleto frente a las mencionadas potencias. Por eso el artículo 16 de este mismo pacto incluía la cooperación militar, permitiendo que China tuviese acceso a la tecnología militar rusa. La pregunta que emerge ahora es, ¿fue exitoso el acuerdo? La respuesta es un rotundo sí. Imagínense que este acuerdo fue ratificado por primera vez en el año 2004, en un comunicado en conjunto, y por segunda vez en 2006. En los años posteriores al acuerdo, China logró desarrollar armamento propio con asistencia rusa. Por ejemplo, el caza polivalente J-11 fue desarrollado a través del modelo ruso del caza Su-27, usando equipos suministrados por Rusia, bajo los términos del contrato. Las aeronaves serían equipadas con aviónica, radares y motores provenientes de Rusia, pero el resto del avión sería suministrado con componentes de origen chino, dejando un avión con una proporción de 70% chino y un 30% ruso, aunque vale destacar que ese 30% ruso es el más importante y por ende el más difícil de desarrollar. De igual forma, esto fue un gran avance, ya que este avión fue el primer caza chino perteneciente a los denominados aviones de cuarta generación. Pero esto no quedó acá. En enero de 2011, China hizo pública la presentación del Chengdu J-20, un avión caza de superioridad aérea con tecnología furtiva que se enmarca dentro de la categorización de avión de quinta generación. Su primer vuelo coincidió con la visita del secretario de Defensa de los Estados Unidos, Robert Gates, a China, y fue inicialmente interpretado por el Pentágono y funcionarios de los Estados Unidos, así como los medios de información, como una posible señal hacia la delegación estadounidense de la fortaleza de la industria militar china y sobre todo sus capacidades. Para tomar dimensión de lo que significó este suceso, hasta el momento existen solamente 3 aviones operativos con tecnología furtiva de quinta generación en el mundo. 2 son estadounidenses, los cazas F-22 Raptor y el F-35. El tercero en el mundo es el mencionado J-20 chino. Ni siquiera la propia Rusia tiene operativos sus aviones de quinta generación, ya que el Su-47 quedó como un caza experimental. El MiG 1.44 se construyeron 3 prototipos para luego ser cancelado como proyecto. El avión más consolidado que actualmente tiene la Federación Rusa es el caza Su-57 PAK-FA, el cual, según las noticias publicadas, fue introducido en la Fuerza Aérea Rusa en el año 2020. Pero después de 3 años de guerra en Ucrania, todavía no hay registro certero de que este avión haya entrado en combate, siendo una verdadera intriga su estado. Volviendo al J-20 chino, la presentación de este avión le dio dimensión real a la dirigencia norteamericana de lo que constituye el avance tecnológico del país asiático. Pero estos avances no solo son en materia aérea. ¿Te acordás que anteriormente te habíamos dicho que íbamos a retomar el tema de los portaaviones luego de lo comentado sobre el Liaoning 16? Posterior a este buque se desarrolló otro, perteneciente todavía a la misma clase rusa, Kuznetsov.
Este fue el Shandong 17, el cual fue asignado en 2019 y ya se encuentra en servicio. Pero China fue más allá y está diseñando sus propios portaaviones, pero bajo un modelo propio y netamente chino, constituyendo la clase Fujian, fabricando el primer buque de esta clase, como lo es el tipo 03, el cual ya se encuentra agotado desde 2022 y está realizando pruebas en el mar, y además el proyecto de portaaviones tipo 04, el cual será mucho más grande y de propulsión nuclear marina, estipulando de que pueda estar operativo a finales de la presente década. Además, luego de los desarrollos de los tanques de cuarta generación, como los tipo 99 y tipo 96, se encuentra en periodo de pruebas el tanque MBT 3000, el cual por su tipo de tecnología se engloba como un tanque de quinta generación. Por lo mencionado, parece quedar muy claro el considerable avance tecnológico que tuvo el armamento chino gracias a la cooperación y asistencia rusa. Y si bien, como hemos demostrado, China actualmente es una potencia militar, la distancia que tiene actualmente con Rusia, pero sobre todo con Estados Unidos, todavía es abismal. Algunos analistas militares rusos, como Ilya Kramnik, conjeturaron en 2010 que China estaba tecnológicamente atrasado entre 10 y 15 años en cuanto a técnicas y tecnologías aeronáuticas, frente a lo que han logrado actualmente naciones como Estados Unidos y Rusia, y que no les sería fácil llegar a alcanzar tecnologías claves en materiales compuestos, aviónica y tecnologías de sensores muy necesarias para esta clase de aeronaves, por lo que tendría que inmediatamente recurrir a pedir materiales de esta clase en el extranjero. Esta declaración es bastante certera, ya que por ejemplo el J-20 vuela con dos motores de jet rusos AL-31F, que son diseños de motores tomados del anterior modelo de avión de combate Sub-27 de cuarta generación de combate de la Unión Soviética, que entró en servicio en China a mediados de la década de los 80. Es decir, China tiene un caza de quinta generación con motores, por ende, la velocidad de un caza de cuarta generación, lo cual en términos militares esto es una profunda desventaja. Esto es por ejemplo como si tuviéramos un Ferrari del año 2025 pero que su motor fuese Ferrari, pero un Ferrari de la década de los 60. Vamos a ir agrupando las ideas hasta ahora soltadas para dirigirnos hacia el punto central de este video. Hemos dicho de que China creció en el último medio siglo de forma abismal y sin precedentes. Ese crecimiento económico le pudo dar un correlato militar gracias a la asistencia y a la ayuda, pero sobre todo la cooperación rusa, como hemos mencionado en los tratados, que pudo desarrollar no en la misma proporción que su economía, pero sí con un gran avance, todo el rubro militar. Y también hemos dicho de que a pesar de la asistencia y cooperación militar por parte de la Federación Rusa, que le permitió aumentar las capacidades de combate a todo el ejército y ramas militares de China, la distancia que guarda tanto de la Federación Rusa como de Estados Unidos es considerable y no parece ser que la pudiera achicar, o al menos esto se proyectaba hace unos años atrás. Pero hubo un acontecimiento que generó que el contexto se modifique y que estaría facilitando el acceso tecnológico militar de China a las armas rusas. Este acontecimiento que mencionamos es la guerra de Ucrania. El pasado 24 de febrero se cumplieron 3 años del comienzo de esta guerra, en la cual Rusia por sí sola se ha enfrentado al financiamiento y equipamiento militar de la Unión Europea y Estados Unidos, además de las cataratas de sanciones y bloqueos económicos que ha recibido como medida de presión. Si bien Rusia está conquistando territorio dentro de Ucrania, el desgaste económico y militar sumado a las pérdidas humanas empiezan a mostrarse. No es casualidad que en junio de 2024 el mandatario ruso visitó a su par norcoreano en un encuentro donde acordaron abastecimiento en munición de artillería y soldados norcoreanos al frente de combate en Ucrania, a cambio de ayuda económica y avances tecnológicos. Rusia no tiene pensado perder esta guerra y es capaz de llevar este conflicto hasta sus últimas consecuencias. Finalmente llegamos al punto central de toda esta historia y es el marco en el cual Donald Trump se referencia para buscar ponerle fin a toda costa al conflicto en Ucrania antes de que sus consecuencias sean devastadoras. Pero no devastadoras para Ucrania, sino devastadoras para Estados Unidos. La dependencia económica rusa. El 24 de febrero de 2022, China anunció que eliminaría todas las restricciones al trigo ruso, en lo que diversas agencias denominaron como un salvavidas económicos para la economía rusa. Otro dato inclusive para agregar es que, por ejemplo, el año pasado los dos países acumularon unos 240.000 millones de dólares en comercio bilateral. Este dato arrojado por Putin lo llevó a transformarse a China en el principal socio comercial de Rusia, superando inclusive la Unión Europea. Desde Occidente las críticas no tardaron en llegar a China,
quienes consideran que están ayudando a financiar la guerra en Ucrania, y esto tiene un grado de veracidad importante, ya que todas las mercancías que dejaron de ser colocadas en la Unión Europea encontraron mercado en tierras chinas. Esta situación de evidente vulnerabilidad de la economía rusa genera temor en Estados Unidos, ya que ven que a China se le está presentando el contexto perfecto para poder negociar con Rusia el acceso a las tecnologías tan necesarias para el desarrollo militar chino. Entonces, la lectura de Trump es simple: ponerle fin al conflicto en Ucrania para que Rusia pueda recobrar su estabilidad económica y no sacrifique su tecnología militar en función a sostener esta guerra de desgaste. Igual, ojo, Trump no hace esto por bondad. Muy por el contrario, desde Washington ven a China un país con capacidades reales para discutir su hegemonía a nivel mundial. China tiene la economía, tiene la población y también los recursos para proyectar su escalada militar en niveles tecnológicos cercanos a los parámetros estadounidenses. Por tal motivo, que Rusia le brinde la asistencia necesaria podría ser una catástrofe para el poderío consolidado de la nación norteamericana. Asimismo, Trump tampoco saldría perdedor de este acuerdo de paz, ya que, como vino reiterando hace tiempo, piensa hacerle pagar a Ucrania por toda la asistencia brindada durante el conflicto, otorgándole acceso a las tierras raras en Ucrania, tal como hemos hablado en el anterior video. Si Trump logra poner paz en Ucrania, podría conseguir el acceso a las tierras raras que muchos afirman, pero su verdadero triunfo no es económico, es militar. Que China no acceda a esas tecnologías podría ser el triunfo más importante de la política exterior norteamericana desde la caída de la Unión Soviética. Además, que Estados Unidos realice esta maniobra tampoco sería un nuevo suceso en la historia. Muchos recordarán también el golpe diplomático urdido por el presidente Richard Nixon y su asesor Henry Kissinger, que aprovecharon la división entre los vecinos del gobierno comunista para establecer las relaciones con Beijing e inclinar la balanza de poder de la Guerra Fría a favor de Estados Unidos. Aunque es improbable que esta historia se repita, los observadores afirman que incluso un indicio de un nuevo cambio de lealtades es una bendición para los objetivos de Washington. Esto va a hacer que Xi Jinping se cuestione el alineamiento estratégico que ha dedicado los últimos 12 años a construir con Rusia. Es una obviedad que más temprano que tarde, China busca recuperar militarmente la isla de Taiwán, y cuanto más preparados se sientan los chinos para dar el golpe en la mesa respecto a su poderío militar, más pronto esta operación dejará de ser una hipótesis de conflicto para finalmente volverse un conflicto militar con proporciones de guerra mundial. La política internacional no es un debate de ética, es un tablero de ajedrez, y aunque nos indignen sus movimientos, entenderlos requiere de fría estrategia y no solamente pasión. Y por el momento Donald Trump parece ser el personaje con más convicción en querer triunfar en esta partida. Si llegaste hasta acá, muchísimas gracias por ver el video. No olvides de darle me gusta, suscribirte al canal y no te olvides de activar la campanita para estar al tanto del contenido que vamos subiendo. Nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.